ha tenido, como vos decías, por el deterioro del material, por el paso del tiempo, hay que hacerse algunos reemplazos. Pero digamos que la estructura exterior se conserva tal cual era la Casa Beba. Bueno, esta es una casa que yo digo de fachada. En realidad está pensada, diseñada para estar entre medianeras, que era su posición original. La fachada había sufrido fuertes transformaciones por 2 o 3 hechos. Pero nosotros teníamos imágenes de cómo había sido la fachada, ¿no es cierto? Y de las partes más significativas. Entonces, todo lo que todavía estaba conservado de esa fachada, lo rescatamos y lo restauramos. Y el resto lo hicimos nuevo, tal cual era en el original, ¿no es cierto? Eso nos llevó un tiempo bastante complejo, no porque sea un edificio necesariamente muy complejo, sino porque esta casa tiene todo un trabajo de molduras de madera y en realidad quienes fabricaron esto tenían 2 o 3 o 4 modelos de molduras que luego, combinando de distintas formas, generaban determinados efectos estéticos. El tiempo fue agarrando pedacitos de molduras, como un chico cuando juega con un rasti, diciendo, a ver, ¿cómo sería que lo ponían? Y jugábamos y decíamos, bueno, no, esta va para este lado, pero acá falta una pieza. Bueno, todo un trabajo de deducción y de investigación a la vez, ¿no es cierto? Cuando tuvimos claro eso, bueno, lo reflejamos en una documentación de proyecto y bueno, y ya se pudo estar en condiciones técnicas de poder construir, ¿no? De la casa original, digamos, la parte de abajo, la parte inferior de la casa, estaba muy dañada por básicamente 2 razones. Primero, porque era una casa, como todas las casas antiguas, plantada sobre soquetes de madera que tienen un tiempo de duración. Y además, cuando se planteó ya la definitiva avenida Maipú, se levantó el nivel de la avenida y la casa quedó enterrada a 50, 60 centímetros por debajo del nivel de la vereda. Y eso, obviamente, con el tiempo fue generando una agresión en la parte inferior de la casa que honestamente estaba ya casi en un estado de cuasi putrefacción cuando se intervino y cuando se hizo esta obra. Luego de las aberturas exteriores originales, algunas estaban en su sitio porque siguieron siendo las originales y otras habían desaparecido porque, bueno, porque se había modificado la fachada o porque habían hecho otro tipo de arreglos y otro tipo de modificaciones. Y la parte más conservada era la superestructura, o sea, buena parte de la cubierta y la torre, ¿no es cierto? Y en los interiores, bueno, buena cantidad de las carpinterías, los cielos rasos, buena parte de las molduras superiores, no los zócalos, ¿no es cierto? Bueno, digamos, había una cantidad importante de elementos originales que están vueltos a poner en su sitio luego de haber sido restaurados. Y luego una muy importante también cantidad de elementos que, bueno, que fueron nuevos, pero que, digamos, fueron respetando los parámetros originales. Y detalles, por ejemplo, que se pueden ver, quien visita esta casa es el que has conservado con buen criterio, es cómo estaba construida, las paredes, ¿no? Yo miro hacia un costado porque veo la estructura de madera, diarios, arpillera, Claro. era la típica de la Bueno, época. esa especie de agujero que muchos dicen eso que hace ahí, ¿no? O sea, una cosa un poco loca. Tenía un sentido. Bueno, ahora del otro lado habíamos hecho un panel empapelado con diarios y pintado a la usanza vieja, pero bueno, ahora se ve que lo han tapado, no sé por qué. Pero, claro, el problema, por ejemplo, acá era, y acá se ve un poco, porque de alguna manera se recreó la historia. Cuando compran la casa, compran revestimientos, compran molduras, compran carpinterías, compran pisos, bueno, telas para adornar, molduras, bueno, no sé si lo dije, herrajes, etcétera, pero no los materiales de la obra gruesa, o sea, no los tirantes de la estructura de los tabiques. Eso se hace acá con madera de la zona. Esos tirantes estaban todos en muy mal estado. Nosotros hicimos una estructura totalmente nueva, respetando las escuadrillas originales, con madera de la zona. Luego revestimos, o sea, en definitiva, de algún modo volvimos a transitar el mismo camino. Y en ese pedazo dijimos, bueno, dejamos esto allí. Y pues la anécdota es decir, bueno, yo dije, ¿de dónde saco yo diarios de 1909, de 1911 para empapelar las paredes? Imposible. Bueno, me fui a la Biblioteca del Congreso de la Nación,
que ahí guarda, ahí está todo, ¿no es cierto? Me busqué ejemplares de diarios de aquella época, saqué copias, facsímiles, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces armamos un collage y lo mezclamos con algunos datos del momento que se vivía cuando se hizo esta obra, ¿no? Porque hay que decirlo, porque las cosas hay que contarlas. Mucha gente, cuando se hizo esta obra, se oponía a que se hiciera. Hubo todo un debate en la ciudad. Muchas personas entendían que era un error hacer esto, y, digamos, legítimamente. Y había toda una discusión pública en que si se hiciera o no se hiciera la casa, que la casa sí, que la casa no, etc. Y eso lo reflejaba la prensa de aquella época. Si ustedes observan en ese collage, aparece un titular donde está el entonces intendente, donde dice la casa se hace sí o sí. Y a mí me pareció que había que pegar eso, porque de algún modo también hay que contar la historia cuando van pasando estas cosas que pretenden rescatar alguna historia. Esta es una casa, yo no sé cómo definirla. Primero hay que decir, es de origen sueco, responde, digamos, a una tipología arquitectónica o una estética de los países del norte de Europa, de los países, ¿cómo se llama? Suecia, Dinamarca, los países nórdicos, sí, los países nórdicos, escandinavos, ahí está. Responde a esa estética y además responde a un patrón que estaba muy instalado en Europa, en realidad instalado en el siglo XIX, que responde al proceso de, por un lado, la revolución industrial y por otro lado, la expansión de Europa en sus colonias en distintas partes del mundo, de la Tierra, ¿no? En América, en Asia, en África, qué sé yo, por todos lados. Entonces hay toda una arquitectura de ultramar que se basa a partir de la posibilidad de repetir en forma seriada determinadas partes y sobre el uso de materiales de tipo liviano, metálicos, o sea, hierro, chapas y maderas, ¿no es cierto? Sobre todo eso. Toda una tipología, toda una arquitectura que aparece en América Latina, que aparece en la India, que aparece en África, o sea, que aparece en Australia, que obviamente aparece en los Estados Unidos, bueno, aparece por todos lados. Y esto es un ejemplo de eso, es un ejemplo de eso. Yo imagino, la verdad, nunca tuve el catálogo por el cual se compró esta casa en mis manos, pero yo imagino que ya empezado el siglo XX, países como Suecia o Finlandia, que tienen una larguísima historia de tecnología de madera y de construcción de madera, obviamente habría empresas que se dedicaban a diseñar ciertos proyectos de acuerdo a un gusto del momento, impregnado de una especie de clasicismo por las molduras, esa especie de pilastras que están en el frente y demás, y bueno, y producían seriadamente una cantidad de elementos que incorporaban o eran incorporadas a la casa. El resto la ponía quien la levantaba, la construía con materiales de la zona. Te comento un dato. Cuando nosotros desarmamos la casa, encontramos en las aberturas originales que todavía estaban, y particularmente en las ventanas, que son unas ventanas de guillotina con contrapesos y unos cordones y demás, números de serie. Dice, fabricado en Suecia, serie, número tal, lote tal, o sea, estampado ahí a fuego, una cosa por el estilo. Es decir, esto es un patrón seriado, ¿no es cierto? Venía a ser lo que nosotros hoy hablamos de como vivienda industrializada o construcción industrializada, pero bueno, salvándole un poco las distancias, ¿no?